Campos, ganado gordo y cría en Uruguay, la mejor opción para invertir es Inverte y compañía. Hemos pasado de los picos históricamente altos en el valor medio de la carne vacuna en el mercado internacional, promediando el primer semestre de este año, o podríamos decir en el segundo trimestre de este año, y a partir de entonces se produjo una caída muy significativa, se podría hablar de estrepitosa, porque, bueno, pasamos de valores medios de exportación históricamente altos a valores que podríamos decir son mucho más parecidos a a los históricos. Quizás desde un punto de vista histórico todavía estemos en niveles relativamente altos, pero bueno, las bajas han sido muy significativas. Nosotros en Fascarne esta semana publicábamos una gráfica con el valor medio de exportación de la tonelada peso embarque de los cuatro países del Mercosur, y en noviembre fue de prácticamente $5.000 por tonelada, un poquito por arriba de $5.000 por tonelada, y solamente 5 meses atrás, en junio, se había alcanzado el máximo histórico de prácticamente $6.500 por tonelada. O sea, en 5 meses el valor medio de exportación de la región perdió nada menos que un 22% o cerca de $1.500 por tonelada. Ahora, Rafa, esta caída tan pronunciada, ¿con qué tiene que ver puntualmente? Porque se habla de que del COVID, por caso, ¿no? Y de que la carne se consume fuera del hogar podría ser un factor preponderante. También podría ser pensado como una excusa de los importadores chinos para no convalidar precios tan altos de la carne vacuna, teniendo en cuenta que tiene un peso realmente muy importante en el mercado internacional. Cerca del 30% de las importaciones, estas 11 millones de toneladas, son eh, chinas, que tienen de algún modo la sartén por el mango en Ah, cuanto a la exportación de Brasil, Argentina y Uruguay, ¿no? no, lo tienen, sí, y ellos son, estamos hablando de China, son bastante dependientes de la carne que les llega desde esta parte del mundo. Yo miraba los números de noviembre, por ejemplo, y tres cuartas partes de lo que importó, de lo que llegó a China en noviembre, llegó desde los tres países que comercian con ellos desde el Mercosur: Brasil, Argentina y Uruguay, en ese orden. Pero no tengas duda que hay un impacto significativo de la reducción de la actividad económica en China sobre la demanda de este producto en ese mercado. No es porque sí que China tuvo que cambiar radicalmente su política de combate al COVID en estas últimas semanas. Desde principios de noviembre comenzó a desmantelarse toda la estratagema o estrategia de cero COVID implementada desde enero del año 2020, prácticamente 3 años atrás. Bueno, eh, ahora están quedando apenas vestigios de esa política, ¿no? Ya se anunció que a partir del 8 de enero próximo a quienes ingresen desde el exterior a China no se le va a exigir ningún día de cuarentena, 0 días de cuarentena y apenas 3 días de control con algún test que demuestre que no tiene el virus, y se habla de millones y millones de personas contagiadas en China en estos últimos días, en estas últimas semanas. Yo leía un reporte de días pasados de los primeros 20 días de diciembre, que se calculaba prácticamente 250 millones de personas infectadas en China. Es nada menos que un 18% de la población. Y no tenga la más mínima duda que primero la política de cero COVID, que lo que hizo fue
dilatar en el tiempo esta crisis que está pasando ahora China y después todos estos contagios determinaron una fuerte caída de la actividad económica en China. Todos los indicadores dan cuenta de eso: ventas minoristas muy inferiores, producción industrial inferior, comercio exterior en franca caída, y ante todos esos números, ¿no? Ante darse de frente con la realidad, las autoridades chinas no tuvieron más remedio que cambiar de política. Recordemos las manifestaciones que hubo pocas semanas atrás exigiendo ese cambio de política. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, en las grandes ciudades de China, en Beijing fundamentalmente, donde muchas familias ya pasaron por el contagio y ya están recuperadas del COVID y por lo tanto con la inmunización, están empezando a salir de nuevo y se reporta, por ejemplo, que el tráfico en Beijing está en esta última semana 50% por encima de lo que era la semana anterior. O sea, la gente está empezando a salir, es parecido a lo que pasó acá, ¿no? Cuando empezamos a salir de la pandemia y había como una fiebre de ir a todos los lugares donde se podía ir porque estábamos extrañando salir. Bueno, les está pasando lo mismo en China y están empezando a salir de nuevo todos quienes no se infectaron. De todas maneras, las infecciones por ahora van a seguir creciendo. Se habla de hospitales saturados, se habla de que la principal palabra buscada en el Google de China es crematorio, por ejemplo, ¿no? Cosas que asustan, pero esta ola sin duda va a pasar, tiene a favor que es la variante Omicron y que es bastante más leve que las variantes anteriores, y las previsiones son de que la cosa empiece a levantar quizás a partir de superado el año nuevo lunar en China, que es dentro de un mes, a fines de enero. En Campos Ganado Gordo y Cría en Uruguay, la mejor opción para invertir es Indarte y Compañía.